Bien chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy pues estamos en la ronda final, la sesión número 8, esta última sesión, el cual vamos a tocar pues son las compresoras de aire. Y también vamos a entrar, ¿por qué no? No solamente la compresora, ¿no? Ya que esta sesión se llama la sala de compresoras. Así como en la sesión de calderos que tuvimos, habíamos tocado que no solamente era un caldero, no solamente es el caldero en sí, sino que es todo un sistema, ¿no? En el tema de caldero habíamos visto pues que hay el quemador, ¿no? Que hay el manifold, ¿no? Que está el tanque de condensado, ¿no? Que está por ahí un tanque de agua, un tanque de diésel, de petróleo, ¿no? Y pues todo el tema de la tubería, tanto de salida de entrada o tubería de condensado, como quieran llamarlo, en el caso ¿no? de la entrada. De igual manera acá, en las compresoras, o la sala de compresoras, no solamente está pues el equipo compresor que nosotros conocemos, o bueno, que la mayoría conocemos, ¿no? Sino que en un sistema, ya en un sistema industrial, pues están todas las conexiones, toda la soportería, ¿no? Y muy aparte de la soportería también hay otros componentes más, ¿no? Que ayudan al sistema, claro está, ¿no? Que ayudan al sistema, porque tranquilamente sí, tranquilamente con un compresor, ¿no? Como ven en la imagen, en la tercera imagen, ven pues es un compresor, podríamos nosotros inyectar aire a alta presión, ¿no? Ese es el objetivo de un compresor, ¿no? Tiene como entrada el suministro de aire mediante unos filtros que ya vamos a ver más adelante, y como salida, pues igualmente, aire, pero a una mayor presión. Ahora, claro está que con ello podríamos trabajar, pero ya a nivel industrial, ya y hay otros factores que involucran, ya que estas tuberías, no solamente es tubería, pues, de 1 metro, 2 metros, normalmente son tuberías que van de manera aérea por toda la planta. Entonces, obviamente se genera el famoso condensado. Entonces, para evitar este condensado, o para evitar esta agua, ¿no? Pues se usa filtros. Entonces, uno de esos sistemas de una sala compresora es un filtro. Otro sistema también, otro componente, es un tanque no, un tanque pulmón. ¿No? Un tanque pulmón es, pues, recibe todo el flujo, todo el aire, almacena, ¿no? Otro sistema también es recomendable, se recomienda tener un secador, ¿no? Un equipo secador. Claro está que, pues, como les comenté, es recomendable, ¿no? Porque si no está tanto el tanque, este tanque pulmón, o este secador, o este filtro, tranquilamente puede funcionar el equipo, va a trabajar, pero pues va a fallar, ya que va a haber un retorno de condensado. Y el aire, obviamente que el aire no va a ser puro, este aire comprimido, va a estar como humedad. Entonces, todo eso justo vamos a tocar un poco. Creo que por ahí tengo unas fotos de unas salas de compresores. Un momento, a ver. Bien, como el temario en todas las sesiones, vamos a tocar algunos conceptos básicos. Como les comenté, vamos a ver cuál es el objetivo de este compresor en sí. ¿No? Nosotros más que nada nos vamos a enfocar al compresor, ¿ya? Vamos a ver algunas partes de los equipos, ¿no? Lo que involucra, qué es lo que hay internamente en estos compresores, ya que normalmente estos compresores a nivel industrial pues vienen con una carcasa cubierta, ¿no? Pero internamente vamos a ver cómo es el sistema, cómo es el flujo, ¿no? Cómo es el ingreso, qué es lo que tiene, qué componentes se van a cambiar, cuál es el procedimiento de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de repente del motor, mantenimiento de repente del compresor, ¿no? De repente a los filtros, ¿qué filtros hay? Hay filtro de aceite, filtro de aire, ¿no? El sistema de refrigeración, el sistema de purgado. Para ello vamos a ver también un poco del tema del checklist, ¿no? ¿Qué supervisiones se tienen que hacer en el mantenimiento de estas compresoras? ¿Y cada cuánto tiempo se hace mantenimiento, no? No sé, anualmente,
2 años, de repente se hace por horas. Entonces vamos a ver ese tema. Y vamos a ver también, obviamente, el informe técnico, ¿no? Tenemos unos formatos donde ustedes pues, pueden tener al menos una guía para que ustedes puedan pedir a su proveedor, ¿ya? Porque normalmente sí, estos equipos son tercerizados netamente, ¿ya? Más que nada, ¿por qué se tercerizan? Pues por tema de garantías, ya que de repente el proveedor, pues, tú adquieres en tu planta, adquieres un grupo, un compresor o diferentes compresores con el objetivo de, pues, de poder alimentar a toda tu línea de producción, ¿ya? Ya que tu línea de producción pues tiene diferentes componentes. Entonces, vamos a ver algunos formatos de informes técnicos. Bien, pasamos ya a los conceptos básicos. ¿Qué es una compresora de aire en sí? Pues prácticamente una compresora es una máquina, ¿no? Una máquina de componente que como ingreso, que toma aire de la atmósfera, mediante qué, obviamente mediante un filtro, ¿ya? Y esto lo descarga, o sea, como salida de un proceso, ¿ya? Descarga, pero a una alta presión. ¿Qué descarga? Obviamente descarga aire, ¿ya? Descarga aire, pero a una mayor presión. Esta imagen que ven ustedes, pues, es una típica sala de compresoras, ¿ya? Ven este equipo que está acá, son 2 compresoras y tienen la salida, ¿no? Esta es la salida, salida de aire. Esta salida de aire, ¿no? Lo que normalmente llega al tanque. Este es un tanque o pulmón, algunos también la conocen. Este tanque, pues normalmente, comercialmente hablando, pues podemos encontrar de 500 litros, 1000 litros, 1500 litros. Obviamente que también puedes pedir, no sé, 5000 litros, eso ya pedido, ¿no? Pero comercialmente hablando, pues encontramos en el mercado de 500, de 1000 litros. Ese tanque pulmón, ¿no? Luego sale por unos filtros, estos son esos famosos filtros, y sale pues ya prácticamente por toda la tubería aérea. Normalmente, ¿qué tipo de material es esta tubería? Esta tubería es de acero. Es tubería de acero, obviamente va recubierta por un pintado de color celeste o azul, ¿ya? Para que pueda identificar, eso es por normativa, ¿ya? Que es aire. Esto obviamente va por toda la soportería, por toda la planta de manera aérea, ¿no? Y ya pues cae, ¿no? Mediante una cometida, pues cae para allá los equipos de producción, ¿no? Como puede ser, no sé, pistones, ¿no? Electroválvulas, el tema por ahí ensunchadoras de máquinas, ¿no? Para que puedan empaquetar. Pero, durante en este sistema, también hay otros equipos adicionales y prácticamente es recomendable. Como se dan cuenta, hay 2 equipos que no he seleccionado, el cual el primero hace referencia a un secador. ¿Cuál es el objetivo de este secador? Pues su propio nombre lo dice, es secar ese aire comprimido que tiene humedad, ¿no? Y hacerle retorno de un aire mucho más puro. Y el otro componente que también es recomendable es este componente, que es un filtro o un separador, algunos también lo llaman. No, este filtro nos ayuda en el tema de purgado, ¿ya? Todo compresor, toda máquina a alta presión, pues tiene un purgado, así como los calderos tienen purgado, ¿ya? Estos compresores también tienen purgado. Entonces, ¿qué es el purgado? Prácticamente es todo el condensado, o sea, todo el líquido, todo el agua que se ha condensado, ¿ya? Bueno, condensado es un estado
un estado que pasa de vapor gas a líquido, ¿no? Entonces, por altas presiones, obviamente, pues se genera este condensado, este famoso condensado, pero a veces este condensado lleva partículas, incluso aceites, ¿ya? Entonces, este purgado obviamente va al drenaje, ¿no? Este purgado normalmente se conecta a la línea de drenaje de la planta, ¿no? O en el caso de que no tuviera drenaje, pues normalmente se hace un sifón, ¿no? ¿Qué es un sifón? Pues se hace un agujero de 1 metro de profundidad, 2 metros de profundidad de tierra, y ahí se conecta, pues, la tubería de drenaje. Entonces, obviamente que estás inyectando agua, ¿no? A la tierra. Entonces, en el caso que no se tuviera un drenaje, ¿no? Si no se tiene un sistema de drenaje, la otra salida es hacer un sifón, ¿no? Ahora, como les comenté, este sistema de acá es un filtro, ¿ya? O un separador que separa el agua del aceite, ¿ya? ¿De qué agua? Pues el agua de condensado, el purgado. El purgado, ya, viene con un poco de aceite del mismo sistema del compresor y retiene todo el aceite. O sea, separa el aceite con el agua. Y el agua pura ya recién lo bota al drenaje. ¿Con el objetivo de qué? De ser, pues, digamos, ecológicamente más amigable, ya que si tú botas al suelo o botas con un drenaje agua con aceite, pues obviamente que estás contaminando. Ese es el objetivo de este separador o filtro. Bien, las aplicaciones, pues prácticamente se utiliza a nivel, a pequeña escala, pues, obviamente pintado de autos, lo que es inflado de llantas, ¿no? Son compresoras pequeñas, ¿no? Son compresoras manuales, por así llamarlo, ¿no? Y ya a nivel industrial, pues, ¿en qué normalmente lo usamos nosotros? Obviamente en la línea de producción. Y dentro de una línea de producción hay diferentes componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos, y otro es la parte de neumática, ¿no? Como pistones, electroválvulas. Nosotros también lo usamos para esa parte. ¿En dónde más los encontramos? Ya a nivel industrial, pues en plantas de plástico, en industria de cerámica, industrias textiles, industria de metal, industria mecánica, ¿no? Y diferentes otras muchas más industrias. También obviamente pues en mina le encontramos, ¿no? Más que nada en mina encontramos lo que son sistemas hidráulicos. Vamos a ver unos tipos de compresores. ¿Qué tipo de compresores existen? Ya que hay muchos sistemas. Creo que por ahí había en una clase, uno de los compañeros creo que tenía experiencia en lo que son compresores, o bueno, tenía experiencia en el tema de refrigeración industrial, ¿no? Obviamente que en la refrigeración industrial tenemos lo que es la unidad condensadora. Entonces, esta unidad condensadora también tiene un compresor, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos tipos de compresores más comerciales, más usados en campo. Existe una gran amplia, amplia modelos, tamaños y funciones. Obviamente eso se caracteriza por la cantidad de potencia que tiene el compresor. Se debe realizar obviamente primeramente una investigación, ¿no? Acerca de qué tipo de compresor. O más que una investigación, pues hacer un dimensionado, ¿no? De la cantidad de potencia que vas a necesitar para que tú adquieras un compresor. Con el objetivo obviamente de evitar gastos insuficientes, ¿no? ¿No me cobro la oreja? Este tipo de equipos se usan para comprimir el aire y existen dos tipos normalmente, ¿no? Se dividen en dos. Los compresores se dividen en dos. Lo que es el desplazamiento positivo y lo que son los compresores dinámicos. Dentro de los compresores dinámicos encontramos dos, los centrífugos y los de flujo axial. Pero nosotros, en este caso, en las compresoras, son de desplazamiento positivo.
De estos dos tipos hay una gran variedad de compresores. En este caso vamos a ver solamente algunas más importantes. Nos vamos a concentrar en lo que son los tipos de desplazamiento positivo, el cual vamos a encontrar pues, el alternativo o el tipo pistón, que lo conocen algunos, también lo conocen así, compresor de tipo pistón. Y las otras familias serán los compresores rotativos, el cual encontramos de lóbulos, de tornillo y de paleta. Ahora, si tú me preguntas cuál es el que se usa más en campo, ¿no? Obviamente por diferentes factores, ¿no? El tema de la potencia, el tema económico también, ¿no? El tema por la garantía, ¿no? Lo que más se usa en la parte ya en campo, se usa lo que son los pistones, los famosos pistones, compresores pistones, y los famosos compresores de tornillo. Esos son los más usados. Bien, justo estamos tocando lo que son los compresores de tornillo. Entonces, al contar con una cantidad menor de piezas, genera un mayor periodo de uso. Este tipo de herramienta puede lograr acelerar su velocidad sin ningún problema y se acomoda al espacio donde la ubiques, ¿no? Estos compresores son muy usados ya en campo. Incluso la que vamos a ver, ya el modelo que prácticamente va a ser toda la presentación del día de hoy, es un compresor tipo tornillo, ¿no? De la marca Atlas. Pero también existen estos compresores, scroll o espiral, ¿no? Normalmente estos compresores los encontramos en casa, en donde pues en las refrigeradoras, ¿no? Los encontramos. Y normalmente estos compresores son pues tipo monofásico, ¿no? Son monofásicos. Estos no son ruidosos, por lo que no van a generar incomodidad al trabajar. Es muy productivo en cuanto a su rendimiento volumétrico y debido a su elaboración estos te darán la confianza de poder trabajar con ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Estos compresores son interesantes, ¿no? Dependiendo de la aplicación, obviamente, ¿no? Y normalmente son monofásicos, normalmente. Ahora, para hacer el mantenimiento, pues estos normalmente no se hace mantenimiento a estos compresores. Ya, normalmente, pues, si por ahí hay, de repente, qué sé yo, no trabaja muy bien, pues normalmente esos compresores son también, en comparación con los compresores tipo tornillo o tipo pistón, pues obviamente que estos compresores son mucho más económicos. Y normalmente lo que se hace es comprar uno, ¿no? Los compresores tipo pistón, seguramente ustedes habrán visto esto en el taller de mantenimiento o de repente la gente de operaciones, los operarios, tienen normalmente pues estos equipos, obviamente mucho más pequeños, ¿no? O de repente el área de maestranza también, o servicios generales de la planta, también maneja estos compresores mucho más pequeños, obvio. Ojo, claro está, ¿no? Pero son esto es lo que vemos en los talleres pequeños, son compresores de tipo pistón, ¿no? Los que usan para poder pintar, ¿no? Debido a su tamaño son de fácil transportación, tienen una prolongada duración y se acoplan al tipo de uso que usted requiere, ¿no? Son elevados en el ruido y requieren mantenimiento en tiempo más corto. Claro está. Si ustedes habrán tenido la experiencia de haber trabajado con estos compresores pistón, ¿no? Seguramente me darán la razón que sí, genera mucho ruido, ¿no? Estos equipos. Pero igual, tiene el mismo sistema de un compresor, tiene sus datos, ¿no? Tiene su presión máxima mínima, tiene su válvula de seguridad, tiene su purgado. Los componentes del mismo. Ahora, un parámetro muy importante que tenemos que tener en claro cuando hablamos de compresoras o en general cuando hablamos de componentes o equipos de alta presión, como son a nivel industrial, pues los más usados son los calderos, porque los calderos son su componente, un equipo de alta presión, y también son las compresoras de alta presión. Respecto a las compresoras, pues
tenemos que tener mucho cuidado respecto a la seguridad, ¿ya? Ya que pues trabajar con estas compresoras, si bien el sistema no, pero en la salida de las compresoras, en el ducto de las compresoras, hay que tener mucho cuidado porque está trabajando a alta presión. Las compresoras de aire son una parte esencial de, obviamente, de numerosas industrias, ¿no? Y se debe manejar de manera consciente y correcta para asegurar la seguridad de quienes la usan, ¿ya? Seguramente para las personas que trabajan en la parte neumática o lo que son técnicos en la parte neumática o han tenido mucha experiencia en la parte neumática, seguramente les habrá pasado de que en los conectores, ¿no?, a veces ha ocurrido que no conectan muy bien estos conectores a la manguera neumática y cuando levanta la llave, obviamente que la llave pues está con alta presión, esta manguera se dispara y empieza a hacer como un chicote, como un látigo, ¿ya? Y ojo, claro está, eso pues es prácticamente una amonestación, ¿ya? Por la gente de Soma a la persona que está ejecutando ese trabajo. Ya hay que tener mucho cuidado. Bueno, acá tenemos que, acá prácticamente les he colocado unas cuantas indicaciones, ¿no?, de seguridad para el personal prácticamente, ¿no? En el caso que es un personal pues autodidacta, tranquilamente podría, antes de entrar a la sala de compresoras o antes de ir al equipo, lo que primero tiene que hacer es, obviamente, capacitarse, ¿no?, mediante unos manuales, los manuales del fabricante. Claro está, si en nuestro caso somos la gente de mantenimiento, jefe de mantenimiento, tenemos personal a cargo, pues tenemos que capacitar, ¿no?, pedir a la gente de recursos humanos que nos dé una capacitación, ¿no?, para que el personal técnico y también, ¿por qué no?, el personal operario sepa al menos el encendido y el apagado del equipo. Capacitar a los empleados. El personal debe saber los niveles apropiados de presión y la manera correcta de usar la válvula de cierre de emergencia, ¿no? Como comenté, en algunas industrias normalmente se asigna un personal para que haga el encendido y el apagado, ya que estas compresoras o las salas de compresoras normalmente son de lazo abierto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir lazo abierto? Es que tiene que ir un personal a presionar el start y luego tiene que regresar para presionar el stop, ¿no?, el encendido y el apagado. O sea, tiene que haber un personal, eso se le dice un lazo abierto. Un lazo cerrado se le dice que sea automático, ¿no?, o mediante tiempos, mediante un interruptor horario, se programa y va cortando las horas o los días que se ha programado y corta la energía. El personal debe usar correctamente el equipo de seguridad, obviamente, con todos sus EPPs. Realizar inspecciones de seguridad antes de cada uso, ¿no? Una vez que se quiera poner en marcha el equipo, ya sea el técnico o el operario que va a encender el equipo, pues debería primero hacer unas inspecciones de seguridad, ¿no?, prácticamente unos checklists, ¿no?, rápido, obviamente. Antes de dar inicio al compresor debe realizar una inspección de seguridad. La revisión debe incluir drenar las tuberías, también lubricar el motor y tomar otras medidas para reparar el compresor de aire para los días de trabajo. En el caso de los empleados, noten deterioros de las tuberías, ¿no? De repente, pues, en las tuberías de aire ve que la pintura está desgastada, o de repente la soportería, ¿no?, como son las abrazaderas, de repente los subol, ¿no?, toda la soportería de la tubería, ve que está oxidado o ve que está corroído, pues debería notar y debería reportar ello, ¿no?, para hacer el cambio o hacer el mantenimiento de toda la tubería. Se debe posponer el encendido si el suelo estuviera mojado,
congelado o incluso en el punto en el que no puede pararse firmemente. También ocurre mucho esto, el suelo está mojado. A veces por el sistema de purgado, normalmente ocurre en sala de compresoras, cuando tenemos tres, cuando tenemos 6 compresoras, 9 compresoras en una sala, normalmente el purgado, a veces se filtra el purgado. Entonces a veces la sala se llena de líquido, como si por ahí se hubiese reventado una tubería de agua. ¿Ya? Así pasa. Entonces, se tiene que revisar ello, ¿no? Si está así, primeramente se tiene que hacer el mantenimiento, se tiene que secar el piso, ¿no? Se seca el piso y luego, pues, se hace la puesta en marcha ya del equipo. Verificar también el tema de las fijaciones, ¿no? Que estén firmemente en la compresora, ¿no? De repente las patas de la compresora están oxidadas, o de repente la bancada, ¿no? De la compresora, que normalmente es una bancada rígida, es una bancada de concreto, normalmente pues de repente está fracturada, cosa verificar ello. O también los pernos de expansión. Los pernos de expansión que están en las patas de las compresoras de repente están oxidadas o están flojas, hay que ajustar. Porque estas compresoras normalmente vibran mucho, vibran por así es el sistema de la compresora. Así como los transformadores vibran, tienen su ruido, pues de igual manera las compresoras vibran, generan ruido y también genera calor. ¿Ya? Para las personas que han estado en una sala de compresoras, eh, te quedas ahí una media hora, una hora, pues vas a empezar a sudar. ¿Ya? Obviamente que estamos hablando de una sala de compresoras mayor a 6 compresoras, 6, 9 compresoras. ¿Ya? Se genera mucho calor, parece un horno esa sala. Pero para ello, obviamente para ello, al momento de construir una sala de compresoras, tienes que conectar, ¿no? Inyectores, extractores de aire. O de repente poner unas mallas en la parte superior para que pueda entrar el aire puro, ¿no? Evalúa regularmente tu compresor de aire, ¿no? Como habíamos dicho, se tiene que hacer la inspección debido a los altos niveles de presión en el aire y a la humedad comunes en las compresoras de aire industriales. Estas máquinas se pueden deteriorar rápidamente. Estos problemas no, van a empeorar. Entonces, sí, siempre es bueno hacer su mantenimiento. O sea, más que nada mantenimiento, primeramente una inspección al personal asignado. Se debe de inspeccionar rutinas de seguridad cada vez que el compresor es usado. Realizar inspección inmediata si notas algún cambio en el desempeño sonido, claro. Las personas ya conocen, ya los que tienen mucho más experiencia, conocen cómo es el ruido de un compresor. Así como seguramente algunos mecánicos por acá, conocen cómo es el sonido de un rodamiento, o de un motor, o de una chumacera, ¿ya? Y también conocen el otro ruido, cuando ya está chumacera o rodamiento del motor, tienen un ruido diferente, ¿no? Conocen, ya indican que pues, se tiene que cambiar este rodamiento o la chumacera. Igualmente ocurre en estas compresoras, ¿no? Las compresoras generan un ruido, pero si percatamos que es un ruido anormal, pues se tiene que reportar. Y brindar a los empleados, o a la gente operaria, a los técnicos, el correcto equipo de seguridad. Obviamente el tema de los EPPs. Se usa máscaras, particularmente si están usando herramientas neumáticas para pintar o aplicar soluciones químicas que podrían ser tóxicas si son inhaladas, ¿no? Normalmente se usan estas mascarillas de tipo filtro, ¿no? Muy parecidas a lo que se usan para soldar, ya, que usan estas mascarillas. En gafas de protección, ¿no? Estos lentes, para tener cuidado. En el caso de que si hacemos un proceso de arenado o un proceso de granallado, ya, hay que evitar tener estos lentes, ya que en las compresoras también se usan mucho para las personas que trabajan en la parte metalmecánica,
¿ya? Hay un proceso, durante todo este flujo de la metalmecánica, hay un proceso que le llaman el granallado, ¿ya? Y esto obviamente usa el equipo de compresor para inyectar alta presión a la estructura y la estructura poder limpiarlo. ¿Ya? Ese es un proceso de granallado. Se limpia y hay que tener mucho cuidado, porque ha pasado que la máquina a veces dispara por otro lado, por X motivo, y esa presión con todo el arenado y el granallado impacta al operario, y así tenga todos CPPs, igual vas a sentir un dolor intenso. Así que pues hay que tener mucho cuidado si están en un proceso de arenado, hay que tener mucho cuidado. Tener guantes resistentes para reducir el riesgo de sufrir un accidente en las manos si es que una manguera se suelta o empieza a gotear, ¿no? Y obviamente que también tener el tema de sus tapones, orejeras, el tema de su casco y obviamente todo, todo el implemento de los CPPs. Apagar el compresor cuando se completa el trabajo, ¿no? Este es un paso tan importante, ya que se debería entrenar al empleado para poder apagar el compresor de aire cuando no se esté usando la máquina, ¿no? Eso es lo que normalmente tanto mantenimiento como la gente de operaciones, como producción, se pone de acuerdo de quién va a ser la persona asignada. Obviamente, primero tiene que capacitar. Lo que normalmente se realiza es que el encendido lo hace la gente de producción, ¿ya? Y el apagado lo hace la gente de mantenimiento. Obviamente que eso depende, ¿no? Depende ya tanto el jefe de mantenimiento como el jefe de planta se ponga de acuerdo quién va a estar a cargo del encendido y el apagado de la sala de compresores. Ahora, lo que ocurre es que algunos al momento de apagar, pues, o antes de apagar, enrollan la manguera de compresor, ¿no? Pero bueno, normalmente eso ya en planta, ¿no? No, porque la sala de compresor está fuera de planta, pero dentro de planta ya en las tuberías neumáticas, normalmente lo que hace el operario a veces es estrangular la manguera y eso obviamente pues daña el equipo, la manguera en sí. Otro lo que también utilizan los aires comprimidos cuando se quiere limpiar el operario. Seguramente ustedes habrán ganado ese pase, esa situación que el operario pues a veces está sucio y por ahí tiene un suministro de aire y se quiere limpiar, o él piensa que se está limpiando con el aire comprimido, ¿no? Todo su cuerpo. Entonces eso hace mal, ya que el aire comprimido no es aire puro, ¿no? Por más que haya filtros en el sistema, no es un aire puro. Es un aire que viene con partículas pequeñas, que nosotros no lo vemos obviamente, pero está a alta presión. Y eso, pues, al momento de que te pongas a la piel, te puede dañar. Bien, acá les tengo un video. En un momento voy a activar el audio. Acá tengo un video de este equipo. Este es un compresor Atlas, un GA30, el modelo GA30. A ver, un momento, creo que esperemos que tenga audio. Creo que no tiene audio, pero bueno. Acá estamos viendo los parámetros. ¿Ya? Esta es una pantalla electrónica, el cual se ve los parámetros. Ya vamos a tocar más adelante. Ahí se está viendo los parámetros nada más. ¿A qué presión está? Presión máxima y mínima de 131 psi. 130 psi está. Ahí se está entrando otro parámetro. Prácticamente está variando la presión.
nosotros, cuando ponemos en marcha un compresor, normalmente este compresor modula, o sea, se prende y se apaga. ¿Mediante qué? Mediante un intervalo de presión. O sea, yo pongo, en el compresor pongo cuánto es la presión mínima y cuánto es la presión máxima que va a trabajar. Llega a la presión máxima, se apaga. Llega a la presión mínima, luego vuelve a arrancar. Y así. Ahorita está de 129 PSI, no 128 PSI. No, ahí se subió y empezó a trabajar, ¿no? Tiene un ruido, es un ruido normal del equipo cuando enciende el compresor. Vamos a ver vamos a ver el detalle de este componente, de esta parte del equipo. No se preocupen. Bien, vamos a entrar a la parte de los equipos. Primeramente les muestro este es el compresor Atlas, el GA30. Toda la clase va a estar respecto a este modelo. Este es de Atlas, desde la marca Atlas. Primeramente, lo que ustedes tienen que saber es que al momento de montar, ¿ya?, el equipo debe estar con una cimentación, debe tener su base o debe tener un podio, ¿ya? Un podio, y debería estar anclado internamente, tiene su perno de expansión, o sea, anclado. Ahora, ¿por qué tiene un podio? ¿No? Porque, como les comenté, más que nada por el tema de la lluvia, cuando le entre la lluvia o cuando le habías comentado del drenaje, ¿no? De la purga, a veces, con eso es una sala de compresoras, hay diferentes compresores, y la purga se empieza a llenar, ¿no? Empieza a ver como pequeñas filtraciones. Entonces se llena la sala de compresoras, normalmente se llena de agua, ¿no? Se empoza. O sea, para no dañar, se pone un podio. Encontramos este compresor tiene su placa característica. Vemos el tipo, vemos la serie, y lo que nos importa es la presión. En este caso está 9.1 bar, o si lo queremos ver a PSI sería 132 PSI, o la otra unidad es 0.91 megapascal, ¿no?, que son las unidades en bar. Bueno, respecto al caudal, nos da un caudal de 84.1 litros por segundo. Otra unidad equivalente podríamos decir 178.1 CFM. ¿Qué quiere decir CFM? Pues quiere decir pies cúbicos por minuto. Otra unidad respecto a caudal podría ser 5.04 metros cúbicos por minuto. ¿A qué voltaje trabaja este compresor? A 400 voltios, a una frecuencia de 60 Hz. ¿Y cuál es la potencia de este motor? Porque internamente tiene un motor este compresor. Entonces, este motor, pues, tiene una potencia de 40 HP. ¿Cuántos son sus RPM, sus revoluciones? 3560. ¿Y cuánto pesa este compresor? Pues prácticamente un poquito más de media tonelada, ¿no? 540 kilogramos. Pues si queremos convertirlo en libras, sería 1190 libras. Bueno, el tema del daño de la fabricación. Esta es una placa característica de un compresor. Bien, acá tenemos, bueno, tenemos el personal, como les comenté. Tenemos el tanque, esta es una sala de compresoras, este es el pulmón, el tanque pulmón. Por acá ven el filtro, no sé si llegan a percatarse de este filtro que está acá. Aquí hay un filtro. Este es separador de aceite de agua. Este es el secador, el famoso secador. ¿Ya? Y atrás de este tanque purgado está el filtro.
y ya acá sale para la planta. Esta ya es la salida de la planta. Que normalmente para nuestro caso, para esta planta, el diámetro, creo, si no me acuerdo, creo que era de 6 pulgadas, la tubería. Ya vamos a ver las partes. Tenemos lo que es la ubicación de la válvula de salida de aire, el AB, el AV, el ER, tenemos lo que es el controlador electrónico, que había mostrado en el video, donde tú puedes setear todos los parámetros, o puedes revisar los parámetros, como son la presión, como son la temperatura, como es el orómetro, ¿no? Para saber si el mantenimiento. El S3 tenemos pues el botón de parada de emergencia, ¿no? El famoso tipo hongo. En el DM tenemos como el purgado manual de condensado en esta parte del equipo. Tenemos lo que es, tenemos dos llaves o dos tipos de purgado. Un purgado manual y el otro tenemos el otro purgado pues automático. Ya vamos a ver con imágenes reales para que ustedes puedan verificar. Pero ya internamente, una vez yo he retirado esta cubierta, ya, con unas llaves, así como cuando tú abres la llave, cuando tú abres la compuerta del tablero, necesitas una llave, ya, estas también, estas compresores tienen una llave especiales. Se retira esa cubierta y dentro de la cubierta pues encuentras ya el motor, el filtro, todo el sistema. Tenemos el filtro de aire, este es el filtro de aire, tipo Banastilla. Tenemos lo que es el receptor de aire, este es el que recepciona, que ingresa el aire. Tenemos la ubicación de la válvula de salida de aire. Tenemos el enfriador de aire. En la parte inferior normalmente está el enfriador de aire. Y la tubería normalmente es una tubería que pasa por acá, es la tubería de color negra. Ya vamos a ver imágenes reales. Y el enfriador de aceite. Este es el enfriador de aceite. Este es de la entrada y este es de la salida. Ahora, este enfriador de aire, ¿por qué solamente tiene una tubería? Porque la otra tubería de salida, ¿no?, que está al otro lado, ya solamente va a la salida ya para la planta, para que la planta consuma. En cambio, el aceite no, pues no, el aceite tiene que recircular. Tenemos el controlador electrónico, tenemos el motor de accionamiento, ¿no? Este motor AC de accionamiento. Tenemos el filtro de aceite, este es el famoso filtro de aceite, y tenemos el botón de emergencia, ¿no? El tipo. Bien, acá le voy a mostrar las imágenes del equipo, las imágenes reales, para que ustedes se puedan dar cuenta. Este sería el filtro de aire. Ya, por acá sería la entrada, la succión. Si se dan cuenta acá, en la segunda imagen, este sería este famoso radiador, ¿ya? Pero esta tubería, con esta tubería de color celeste, ¿no?, esta tubería es la recirculación del aceite, ¿no? Como ven acá atrás, habíamos dicho que esto de acá es el aceite, ¿no?, el enfriador de aceite. Esto es la tubería. Entonces, acá sería el enfriador de aceite y esta tubería de acá es el de aire. ¿Qué más? En la tercera imagen que tenemos, ya tenemos lo que es el filtro de aceite. El filtro de aceite igualmente ya vamos a ver en los procedimientos de mantenimiento que este filtro se tiene que cambiar. Y tenemos en la cuarta imagen, tenemos lo que es el motor. Este es el motor, el famoso motor.
Y este componente que ven acá, este componente acá, este de acá, este de acá, este es el separador de aceite y aire. Acá en la parte lateral del compresor tenemos el filtro, este es el radiador, y en la parte inferior tenemos lo que es, ¿no?, el purgado manual automático. Ahora, si le damos un zoom, sería la segunda imagen. Esta segunda imagen, acá está, para que ustedes puedan ver el componente. El primero es el purgado automático, ¿no?, mediante una manguera neumática se conecta y ya sale automáticamente, ¿no? Obvio, internamente tiene como una especie de solenoide, como una válvula de solenoide, ¿ya?, el cual automáticamente va purgando. Y la segunda llave tenemos lo que es el purgado manual, ¿no?, esta válvula. En la tercera imagen ven la salida. Esta sería la salida de aire. Ahí está la salida de aire, alta presión. ¿Y qué es esto de acá? ¿Qué es esta tubería? ¿Otra salida? No, esta es la tubería, esta es la cometida. Esta es la cometida eléctrica. Este es el cable de alimentación para alimentar ya el equipo. Esta es la parte eléctrica. Y esta cuarta imagen, miren acá, miren, justo acá aparece el filtro. Este es el filtro, sale y ya se va para la planta. Pero este es otro filtro que les comenté, el separador de purga aceite, ¿no?, que le había comentado que por temas medioambientales se recomienda poner esto para que el purgado, ¿no?, o para que todo este agua condensado, para que cuando se vaya al drenaje, no se vaya con aceite y no contamine, pues este es el separador. La entrada sería esta agua con aceite y la salida sería el agua más pura, ¿no?, para que ella pueda ir al drenaje. Esto es lo que recepciona el aceite. Es recomendable, claro está, se recomienda tener este componente. Ahora veamos cómo es el sistema de flujo, o sea, cómo es que trabaja esas compresoras. Bueno, el sistema de flujo primeramente succiona aire, que habíamos comentado que su entrada es el aire. ¿Mediante qué? Mediante un filtro primeramente, ¿no? Tiene que filtrar esas partículas, todo ese polvo, o toda la humedad. Llega el aire, y ¿qué es lo que se hace? Se comprime este aire, ¿ya? Pero este compresor tiene también aceite, tiene un poco de aceite para poder lubricar. Entonces, al momento de comprimir, se mezcla un poco este aire con el aceite. Pero para ello existe este componente de acá que ven acá, este que está AR, este componente que es otro separador, es un separador el cual el agua con el aire con el aceite que está comprimido ingresa y separa el aceite y luego nuevamente empieza a recircular, ¿no? Se regresa nuevamente el compresor y nuevamente recircula por este enfriador y nuevamente recircula, ¿no? Filtro. Este es el filtro. Este filtro que ven acá ustedes es el filtro del aceite. Entonces, el aceite prácticamente está recirculando, ¿no? Recircula. Y el aire comprimido, ya puro, entre comillas puro, claro está, sale, pasa igualmente por el enfriador, pasa por un filtro y luego sale ya para plantas. Ahora, en algunos casos también, este filtro se purga, ¿no? Este es el purgado, manual automático. Así es el sistema, así es como que trabaja este compresor. Veamos, el aire aspirado a través del filtro de entrada, ¿no?, AF, este es el filtro de entrada AF,
¿no? Y la válvula de entrada abierta en el elemento compresor E se comprime, ¿no? Como ya hemos dicho, se comprime primeramente. El aire comprimido y el aceite fluyen hacia el depósito de aire, separador de aceite, y el aire se descarga a través de la válvula de presión mínima y el enfriador de aire, ¿no? Entonces, como les había comentado, acá donde ingresa el aceite con el aire, lo separa y ya pues prácticamente mediante esta válvula distribuye el aire puro, la alta presión. La válvula de presión mínima evita que la presión del receptor caiga por debajo de una presión mínima e incluye una válvula de retención que evita el retroceso del aire comprimido cuando se detiene el suministro de aire. El aire fluye a través de la trampa de condensado antes de pasar a la válvula de salida. Bien, ahora vamos a ver el panel de control. Este es el panel de control del compresor. Tenemos lo que es el famoso display. En el display nosotros podemos ver la presión, también nos muestran algunas imágenes, algunos símbolos. Vamos a ver qué significan estos símbolos. Pero prácticamente nos muestra en el display los parámetros, ¿no? La presión, temperatura, las horas de trabajo, de funcionamiento. También tenemos la simbología de funcionamiento automático. Esta es acá la simbología del funcionamiento automático. Y tenemos el LED. Tenemos el LED del funcionamiento automático. Al costado de esta simbología tenemos un LED que debería estar encendido, ya que todo compresor obviamente debería trabajar de manera automática. Tenemos la simbología de aviso, el cual hace referencia a esto de acá. Esta es la simbología, y también tenemos lo que es el LED de aviso. Este LED de aviso te indica que el equipo está parado. ¿Ya? Tenemos la simbología de voltaje. ¿Qué me indica esta simbología? Me indica que el equipo está energizado mediante este LED encendido. Tenemos la simbología de servicio, esta famosa llave. ¿Qué me indica esta simbología? Bueno, me indica que está en un mantenimiento o que ya necesita un mantenimiento o de repente está sobrepasando la temperatura. Entonces, más que nada, un indicador para hacer el mantenimiento. Tenemos el botón de arranque, el botón de parada, la tecla de desplazamientos para hacer la programación, o bueno, más que nada para configurar los parámetros. Tenemos la tecla de entrada, Enter, y la tecla de escape. Y no nos olvidemos del botón de emergencia, ¿no? Como les comenté, en el display, en este display del equipo, te indica, te muestra, muy aparte del parámetro, te muestra algunas imágenes en la parte superior, algunas simbologías. Entonces, si te muestra esta simbología, como es en el caso, me está mostrando dos simbologías. Si me muestra esta simbología tipo círculo, de esta forma, pues me indica que el compresor está parado, siempre y cuando este icono permanezca fijo. En este caso de la imagen, pues el compresor está fijo. Pero si este icono me muestra de una forma que está girando, pues me dice que el compresor está funcionando. De igual manera, ¿no? Tenemos esa simbología y es la misma que está acá en la imagen. Entonces, ¿qué me indica? Me indica que el motor, ¿no? El motor está parado. Igual, si yo tuviera esta imagen, esta simbología, este icono, me indica que está funcionando en descarga. Y si tuviera esta imagen o este icono, está funcionando en carga. De igual manera, estos son los modos de control de la máquina. Tenemos dos tipos de control. Uno de arranque, otro mediante un control LAN.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el método de control de máquina? A ver, las compresoras antiguamente solamente era encendido apagado nada más y era manual, pero ahora ya no. Ahora están saliendo muchas compresoras mucho más modernas y el encendido y el apagado puedes hacerlo mediante un temporizador horario. Otro, puedes hacerlo mucho más moderno por un control LAN. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un compresor ya puede controlar a lo demás e indicar que, oye, ¿sabes qué? Tu segundo compresor quiero que te enciendes a tal hora. Tu tercer compresor, igual que te enciendes a tal hora. Tu cuarto compresor que te enciendes a tal hora. O de repente, no sé, la planta necesita 8 bar, ejemplo. Entonces, con este primer compresor, el compresor maestro, por así llamarlo, no el compresor el de la cabeza, ¿ya? Dice al segundo compresor, ¿sabes qué? Necesito mayor presión. Entonces, enciende este segundo compresor. Listo, se encendió. Ahora, todavía no llegas a la presión. Y indica al tercer compresor. Tercer compresor, enciéndete para llegar a la presión. Y se enciende el tercer compresor. Entonces, una vez que ya llegó a la presión, ¿qué indica este compresor? Dice, no, ¿sabes qué? Tercer compresor, ya llegamos a la presión, apágate por favor, ya no necesito que te prendas, ¿no? Porque estoy pues gastando energía, apágate, se apaga. Así están saliendo las compresoras ahora. Te dan esta facilidad de que puedas controlarlo, digamos, de un lazo cerrado, ¿no? Puedes un poco, digamos, controlar las compresoras. Ahora, incluso, creo que ahora puedes incluso entrelazar, o sea, puedes hacer un sistema SCADA, ¿no? O sea, puedes controlarlo mediante, no sé, mediante un aplicativo o mediante el escritorio, ver cuál de las compresoras están encendidas o están apagadas. Ahora, esta simbología que hace referencia, este triángulo, nos indica que la función de arranque automático después de un fallo de suministro eléctrico. Esta simbología es un temporizador y esta simbología es la parada de emergencia, ¿no? Cuando tú presionas esta parada de emergencia, en el display te sale esta simbología. No, la simbología de esta llave hace referencia a un servicio necesario. Como les comenté, si acá aparece encendido el LED, entonces necesita que pues ya intervenir, ¿no? Necesita un mantenimiento. Bueno, respecto a las unidades, normalmente en las compresoras tenemos a nivel de unidad de presión, tenemos el megapascal, el PSI o el bar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, las unidades que normalmente se usa o hablamos en planta? El bar, ¿no? El bar o el PSI. Y a nivel de unidades de temperatura, pues más usados normalmente hablamos en Celsius, ¿no? Pero también te muestra, esta compresora te muestra en Fahrenheit. Y claro, esta pues te muestra las horas, ¿no? El horómetro. Tenemos otra simbología, esta simbología nos muestra que el motor está con sobrecarga. No debería mostrarse este equipo, bueno, no debería mostrar esta simbología, ya que un motor con sobrecarga pues puede ser que se queme, ¿no? O dañe los rodamientos. Esta simbología hace referencia a la temperatura de salida del elemento. Esa simbología hace referencia al filtro, ¿no? De repente, si aparece esto, porque de repente el filtro ya está saturado. Esto hace referencia al drenaje, ¿no? Purgado. Esta simbología hace referencia al ahorro de energía y la simbología hace referencia a la temperatura del ambiente. Bien, veamos cómo es el procedimiento de mantenimiento de estas compresoras.
Primeramente, antes de hacer un mantenimiento, ¿ya? Nosotros, como el área de mantenimiento o como supervisores, que vamos a dar el visto bueno pues a este personal o a la empresa contratista que va a realizar el mantenimiento, primeramente tenemos que consignar el equipo. ¿Qué se refiere consignar el equipo? Prácticamente desenergizar, ¿ya? Tenemos que bajar la llave general. Entonces, se pulsa el botón de parada. ¿Ya? Este es el botón de parada. ¿Ya? Entonces, el LED de funcionamiento automático se apagará. Este LED de acá, esta es la simbología de automático, se va a apagar este LED. Y el compresor se va a parar luego de 30 segundos, se para. No es que se para automáticamente. ¿Ya? Para parar el compresor en casos de emergencia, ya saben que deben presionar pues este botón o este honguito rojo, ¿ya? Es solamente en casos de emergencia. Y lo que va a ocurrir es que va a parpadear un LED, o sea, este LED de emergencia va a parpadear, ¿ya? Pero solamente se usa en casos de emergencia, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que le hace al motor? Lo estás forzando a apagarla de manera inmediata y no debería apagarse forzosamente, ya que dañas eso, dañas el equipo. Entonces, siempre es recomendable hacer el apagado, ¿no?, correctamente, con este botón de parada, no con el de emergencia. Una vez de ello, se realiza ya la cierre de válvula de aire y se abre el drenaje o el purgado de condensado. Luego pasamos ya al mantenimiento. Ahora, ¿qué mantenimiento se realiza en las compresoras? Bueno, según fabricante. Normalmente nosotros primeramente nos basamos en lo que dice el fabricante. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este fabricante? Atlas nos dice que tiene que hacer un mantenimiento diario. ¿Cuál es el mantenimiento diario? Pues vamos a ver. Tiene que comprobar el nivel de aceite, ver que estén correctamente, que está dentro del rango. Normalmente el recipiente donde se ve el nivel de aceite pues tiene un visor donde te indica pues el aceite. Deberíamos tenerlo en la mitad como mínimo. Comprobar la lectura del display, ¿no? Verificar que en el display estén correctamente las lecturas, los parámetros. Compruebe que se descargue el condensado mientras la unidad funciona en carga, ¿no? Verificar, hacer el purgado manual, ¿ya? El purgado automático es cuando trabaja el equipo automáticamente, ¿no? El purgado manual es cuando ya yo quiero forzarlo, abro la llave del purgado manual y boto todo el líquido. Por el condensado, ¿no? Tenemos que purgar. Y tenemos que comprobar la temperatura de punto de rocío a presión. Ya, verificar la temperatura. Este es un mantenimiento diario. Es lo recomendable que dice el fabricante. Pero también el fabricante nos pide a realizar un mantenimiento cada 3 meses. ¿Ya? ¿Cuáles son? Pues comprobar los refrigeradores y limpiarlos en caso sean necesarios. En el caso, si nosotros tenemos estas compresoras, como la imagen, ya tenemos que comprobar el condensador de secador y limpiarlo si fuera necesario. Podemos desmontar y examinar el cartucho del filtro de aire, ya que este filtro de aire es la entrada, es el primer filtro. Se tiene que limpiar con aire comprimido, ¿no? Pero obviamente lo recomendable siempre es cambiar ese filtro de aire, ¿no? Se tiene que cambiar. Compruebe el elemento filtrante del armario eléctrico, ¿ya? Normalmente estas compresoras que les mostré tienen su armario, ¿no? Es una compresora cerrada, ¿ya?
pero tienen su control, o sea, tienen sus componentes de fuerza, ya sus llaves, todo ello. Tiene un tablero especial donde están todos sus componentes eléctricos. Entonces, normalmente ese tablero tiene un filtro. No es un filtro simple, un filtro de aire nada más, una especie de una esponja, tiene un filtro. Y esto es lo que se refiere, no va a ser el cambio de ese filtro. Si ese filtro ya está saturado, está con mucho polvo, se tiene que cambiar. Y también hacer el pulsado del botón de prueba en la parte superior del purgado de agua electrónico. O sea, nosotros tenemos que hacer el purgado de prueba. Entonces, este es un purgado automático, ya. En el purgado automático, este es un modelo de un purgado automático. Vamos a ver en la parte superior, tenemos un botón que dice test. Entonces, normalmente nosotros cuando queremos probar si es que está funcionando este purgado automático, esta válvula, es una especie de válvula solenoide, ¿no? Entonces, se pulsa el test y va a purgar, va a accionar. Ahora, luego se realiza un mantenimiento cada 4000 horas o cada año, lo que ocurre primero, ¿no? Si primeramente ocurre 4000 horas de funcionamiento del equipo, pues se hace un mantenimiento. O si no, anualmente, ¿no? ¿Qué se realiza acá en este mantenimiento? Ya no es inspección, sino ya es cambio. Cambio de aceite, de filtro. Cambio de los elementos filtrantes, como son los filtros de aire. Cambio también del filtro del armario electrónico, ¿no? Del tablero. El limpiar los refrigeradores. Compruebe la lectura de presión y temperatura. Lleve a cabo una prueba del LED del display. A verificar que lo LED del display. Porque ¿qué es lo que ocurre también? En las pantallas de los equipos, en estas pantallas que se dan cuenta, normalmente los LEDs, ya vamos a ver por acá están, los LEDs que están acá encendidos, normalmente también fallan, o sea, no encienden. Y cuando no encienden, algunos también malinterpretan mal, piensan que no está energizado, te hace confundir. Por eso que siempre es bueno verificar, ¿no? Que estén funcionando estos LEDs, ya que te confunde. Piensas que no está alimentado, que de repente no te ha botado una falla. Comprueba si hay fugas, ¿no? ¿Fugas en dónde? Pues en las mangueras, verificar en las uniones si hay fugas. Abrir la válvula de drenaje manual para limpiar el filtro del purgado automático, ¿no? Hacer el purgado manual. Y probar la función de parada por temperatura. Tenemos el filtro, tenemos su conexión. Para el mantenimiento anual es muy parecido al mantenimiento de 4000 horas, solamente tiene que agregar la prueba de la válvula de seguridad. Verificar que la válvula de seguridad esté correcta, que esté trabajando correctamente. Y obviamente debería tener pues su certificado, ¿no? Ya que cuando tú adquieras un manómetro o una válvula de seguridad, el proveedor debe entregarte el certificado, ¿ya? Porque por temas de auditoría te van a pedir, ya, si es un auditor que conoce mucho del tema, te va a pedir el certificado. Bien, me pasan el certificado de calibración de los manómetros, de los termómetros, de la válvula de seguridad. Pues si no lo tienes, pues obviamente te van a observar ello, ¿no? Mantenimiento de 8000 horas o cada 2 años, lo que ocurre primero. Lo que se realiza igual, se realiza pues un cambio de aceite, filtro de aceite, cambio de elementos de los filtros que separan el aceite, pruebas de la válvula de seguridad, que esté correctamente funcionando, que se actúe la válvula de seguridad, cambio de elemento separador de aceite si la caída de presión sobre el separador excede a un bar,
o equivalente a 14 puntos PSI, ¿no? Ahora, ¿cuál es el checklist de mantenimiento de estas compresoras? Bueno, para los mantenimientos de los compresores tipo tornillo, normalmente toma las medidas de seguridad primeramente, ¿ya? Y obviamente, pues, es recomendable siempre dar una revisada al manual, ¿no? Del equipo. Luego, pasamos a revisar el sistema de transmisión del motor con la unidad compresora. Ya, la transmisión puede ser mediante fajas, ya, en compresoras pequeñas. En compresoras grandes ya la transmisión es mediante acoples, ¿no? O acoples rígidos. Verificar ello, ¿no? Verificar que de repente las fajas no estén cuarteadas, no estén resecas, no estén con cortes, hay que cambiarlos. Si es mediante acoples, verificar que el acople esté correctamente, ¿no? Que no estén desalineados. De repente que no esté con fracturas, esté con grasas, ¿no? Tiene que hacer esa revisión. Cambiar estarías filtrantes del compresor tablero eléctrico, ¿no? Prácticamente cambiar el filtro, ¿no? Cambiar el filtro de aire también de entrada, el filtro de aceite, hacer mantenimiento de las válvulas y regulador proporcional, revisar intercambiador y ventilador, ¿no? Y hacer una limpieza si es necesario. Si tiene mucho polvo, tiene que hacer la limpieza con aire, hacer mantenimiento de los drenajes de condensado, revisar conexiones de manguera, cambiar si se requiere, ¿no? Tiene que revisar la conexión de la manguera de aire y también de la conexión de la manguera del aceite, ¿no? Verificar que de repente, por la antigüedad, qué sé yo, por el tiempo, o de repente también por el ambiente, que el ambiente es muy caliente, no hay cambio de temperaturas, a veces las mangueras se cuartean, o sea, se resecan las mangueras, o por ahí cortes, ¿no? O capaz en las uniones, en las conexiones, están sueltas, está habiendo fugas, entonces se tiene que reparar todo ello. Revisar cables eléctricos y entradas de conexiones, igual en el tablero, revisar, ¿no? Que su llave térmica esté correctamente funcionando, que los terminales estén correctamente fijos, ¿no? Ajustar con una llave, con un destornillador eléctrico, ajustar en las llaves, los conectores, ¿no? Verificar de repente en el motor, ¿no? El compresor, de repente tiene un guardamotor, verificar ello, ¿no? Hacer la limpieza del tablero, ajustar conexiones eléctricas y descartar oxidación. Bueno, más que oxidación, normalmente en los contactores se genera lo que es la sulfatación, ¿no? Los componentes electrónicos normalmente se genera la sulfatación, pero eso se puede limpiar o se puede evitar mediante un mantenimiento. Con un solvente dieléctrico se empieza a limpiar los terminales. Revisar desconexión por temperatura final, ¿no? Cuando es en alta separación de aceite, revisar el térmico e interruptor de protección del motor, ¿no? Como les comenté, tenemos que revisar ya sea el relé térmico o de repente el guardamotor, ¿no? A revisar el interruptor de seguridad de puerta, cerraduras, el botón de paro de emergencia. Revisar el agente refrigerante y si estuviera, hacer un cambio, ¿no? Si está bajo el refrigerante, hacer un cambio. Revisar rodamientos, reemplazar y cambiar si se requiere, ¿no? Obviamente que esto ya en un mantenimiento mayor, ¿no? En un mantenimiento ya programado, se hace el cambio de este motor. ¿Ya? Se retira el motor, se abre el motor, se quita pues lo que es las tapas posterior e inferior y se cambian los rodamientos mediante unos extractores, ¿no? Revisar elementos de separador de aceite, ¿no? Se revisa la diferencia de presión, ya sea en PSI o ya sea en bar. Revisar la desconexión por presión nominal. Revisar el voltaje de control,
¿no? El tablero del compresor. También se tiene que revisar el voltaje del suministro, está llegando a la cometida, revisar el consumo energético que tiene el compresor. Todo esto nosotros lo podemos revisar con un multímetro, con una pinza perimétrica, se puede tranquilamente verificar cuál es el voltaje en las tres fases. Revisar el ventilador, ¿no? Que esté correctamente trabajando, tanto el equipo como el ventilador. De repente el ventilador está desbalanceado, de repente las hélices del ventilador están con grasa, con polvo, se tiene que limpiar. Revisar líneas de tierra, que estén correctamente aterradas. Revisar la válvula de alivio, ¿no? O la válvula de seguridad. Hacer pruebas operativas. Revisar el estado de arranque en vacío. Revisar el nivel de aceite, como les dije, ¿no? Mediante un visor se verifica el nivel de aceite. Y registrar el servicio en etiqueta, ¿no? Normalmente todo el servicio se coloca en una bitácora. Ahora, ¿qué mantenimiento se realiza en el sistema de filtro de aire? Bueno, se toman las medidas de seguridad primeramente y luego se hace el cambiar el elemento filtrante, ¿no? También por ahí se recomienda también, pues, hacer el limpiado del filtro, solamente de la carcasa, hacer el mantenimiento del drenaje de condensados, revisar el indicador de presión diferencial, revisar desconexiones opcionales si el cliente autoriza, ¿no? Esto va a depender mucho si el cliente autoriza, ¿no? O sea, prácticamente si operaciones o si producción autoriza, ya que a veces la línea de producción está trabajando, está produciendo y no puedes cortar la alimentación de suministro de aire. Entonces, pues, tranquilamente se tendría que hacer un mantenimiento con carga, ¿no? Sin desconectar el equipo. Descartar posibles fugas. ¿Cómo descartamos las posibles fugas? Pues, como vimos en la clase el martes, ¿no? Con el método de agua jabonosa. Registrar servicio en etiqueta. Prácticamente hacer el registro de los trabajos mediante la bitácora. Así como en los calderos industriales se hace una bitácora de igual manera, ya que las compresoras son equipos de alta presión y se tiene que manejar una bitácora. Y esto es obligatorio. ¿Ya? Te van a auditar si no tienes esto de acá. Te van a observar si no tienes tu bitácora o un registro o un historial del equipo. Como les dije, una bitácora prácticamente es un libro que tú asignas para el equipo, ¿ya? Pones todas las características técnicas de este equipo, obviamente ya puede estar firmado por el gerente general, es recomendable, o el gerente de producción o de planta. Y como les dije, prácticamente es un registro manual, ¿no? Se recomienda que haga el personal que intervino. El personal que intervino, pues se recomienda que llene, ¿no? Y se coloque la fecha, obviamente, que se ha realizado. Ya. ¿Esto qué me ayuda? Como les dije, esto te ayuda para tener al menos un historial de qué es lo que ha ocurrido en tu compresor. Y también es obligatorio por temas de auditoría, te van a pedir, es obligatorio. Ahora, lo que me preguntan siempre también ¿es solamente un libro por toda la sala de compresoras? No, es un libro por cada equipo, ¿ya? Así que si en tu planta tienes tu sala de compresoras y en tu sala de compresoras tienes 8 o 10 compresoras, pues tienes que tener 8 o 10 libros, bitácoras de cada uno. Cada uno debería tener su bitácora, su registro
de mantenimiento o de situaciones del compresor. Bien, vamos a pasar a lo que son los informes técnicos. Pero antes de pasar a los formatos de informes, justo quería compartirles todo esta bitácora o historial, ¿no? Historial del equipo que le mostré en las imágenes. Para que ustedes puedan revisarlo y se puedan dar cuenta cuál es el historial o cuáles son las posibles fallas o mantenimiento que se ha realizado en este compresor. Como le dije, este es un compresor de Atlas, el modelo GA30, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, está desde el 2021, que se ha hecho, creo que el último mantenimiento, ¿ya? Está con un orómetro de 57.550 y el tipo de servicio, ¿no? Si es un mantenimiento, desde este año, si se dan cuenta, desde este año, ¿ya? Ese tiene la descripción, ¿no? Se hizo un servicio de mantenimiento de 2.000 horas, se cambió kit de filtro, aceite y de aire, se cambió el O-ring o el empaque de la válvula de entrada de aceite, se hizo la limpieza al OSC 600. Este es el filtro que les comenté, el filtro que separa el purgado de agua que llega con aceite para que ya llegue el drenaje solamente agua, para que en el drenaje no salga con aceite, no contamine. También se hace un mantenimiento. ¿Qué ocurrió en enero de este año? En enero de este año la compresora estaba a 55.840 horas. ¿Qué se realizó? Pues prácticamente se hizo un chequeo nada más del sistema eléctrico y se hizo el ajuste de las borneras, ¿no? La parte de control y fuerza. Se sopletea el enfriador y el tablero eléctrico y el equipo se encuentra operativo sin fuga. Igual, ya que ocurrió en el 2020, pues ahí están para que ustedes puedan revisarlo y sus observaciones. De igual manera, en 2019, 2018, igual. Ya en el 2017, ¿no? Que se realizó y el equipo tenía 46.970 horas. Bueno, se hizo un servicio técnico, se rearmó el relé térmico del motor principal, se arrancó la unidad encontrándose operativo, presenta caída de voltaje. ¿Cuánto es la caída de voltaje? 187 voltios. Es decir, que cuando se encienden 3 compresoras, ahí es donde ocurre la caída de voltaje. Ahí así, 2016, 2015, 2010, y desde que se puso en marcha, 2007, ¿no? Es su primer mantenimiento, 2.000 horas. Que se realizó, prácticamente solamente se llenó el nivel de aceite, ¿no? Que nos recomienda, ¿qué observación hizo? Que en el próximo servicio se tiene que cambiar el aceite y separador de aceite, ¿no? Y pues y el filtro de la línea. Ahí están para que ustedes puedan revisar. Bien, acá están los modelos. Así como a nivel de mercado, así como en la parte eléctrica tenemos a los componentes, a los famosos famosas marcas como Siemens, General Electric, ABB, Schneider, ¿no? En la parte de compresoras también tenemos lo que son Atlas y Kaiser, ¿no? Kaiser compresoras. Entonces, este es un formato de esta empresa, la empresa también reconocida acá en Perú. Entonces acá prácticamente coloca pues el cliente, la dirección, el contacto, la fecha de ejecución, bueno, la ciudad que se ejecutó el trabajo y el equipo, ¿no? El equipo, el modelo, la parte, el número de serie,
las horas de operación y las horas de carga. Vean, ¿por qué? Porque hay una... ¿A qué se refiere horas de operación y horas de carga? Eso también es muy concurrente en la parte de compresora. Habíamos dicho que la compresora te muestra la presión, te muestra la temperatura y te muestra también el barómetro, ¿no? Pero te muestra dos tipos de barómetro. Te muestra las horas de operación y las horas de carga. ¿Cuál es la diferencia? Me pongan en el chat cuál sería la diferencia o pueden activar su audio. En este caso, el tipo de servicio que se realizó es un mantenimiento. El informe técnico, pues, ¿no? Ellos manejan también su checklist. Es una inspección de filtros, de cambio de filtro, la presión, cambio de filtro de aire, cambio de elementos y así, ¿no? Ellos también manejan su checklist. Ahora, ¿cuáles son sus observaciones? Pues en el caso del compresor, se encontró operando, se cambió filtros de aire, ¿no? Aceite y separado. ¿Qué más? Las mediciones eléctricas. Las mediciones eléctricas, tanto el consumo de amperaje, el tema del si es en la carga y en vacío, y el tema de voltaje, ¿no? Tanto en carga y en vacío. ¿Qué condición se encontró? Pues se encontró en una condición muy sucia. Y algunas observaciones. Bueno, se dice cambiar el condensador del secador, ¿no? Y realizar un mantenimiento programado. Tenemos otro modelo. De igual manera se coloca pues el modelo del compresor, la serie, el año, el equipo. Y también ellos manejan un checklist, ¿no? ¿Cuál es la inspección del compresor? Pues, tomar las medidas de seguridad primeramente, de revisar el sistema de transmisión, revisar los filtros de aire, revisar el nivel de aceite. ¿Qué más? Hacer la revisión. En este caso de los parámetros, la presión, ¿no? 120 bar, voltaje de control, ¿no? Este es el voltaje de control. En AC 106 voltaje y 13 en DC. Tiene dos tipos de voltaje, ¿no? En corriente alterna, 106 voltios, y en corriente continua y directa, 13 voltios. El voltaje del suministro, ¿no? Tenemos línea 1 y línea 2, 347 voltios, entre línea 2 y línea 3, 322 voltios, y entre línea 1 y línea 3, 394 voltios. O sea, están por ahí, no están desfasadas. Si fuera, digamos, no sé, en vez de 300 está 200, pues ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Hacer la causa raíz. ¿Por qué está ocurriendo este desfase de voltaje? ¿A qué se debe? De repente la cometida que está entrando por ahí hay fuga. Y si hay fuga por ahí, de repente, no sé, está flojo, ¿no? De repente la cometida normalmente llega de la subestación, de repente de la subestación pues está flojo. Tienen que verificar ello. Verificar el consumo energético de la red de aire en amperios. El ventilador también tiene su motor. Y revisar la línea de tierra. Y miren acá también, este modelo también me indica las horas operativas y me indica las horas en carga. ¿Cuál es la diferencia? Horas operativas y horas en carga. Bueno, también acá algunas observaciones recomienda el proveedor, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia que estamos hablando? Las horas operativas y horas en carga. Si se dan cuenta, las horas operativas es mucho mayor que las horas en carga, ¿no? Igual acá también, horas operativas, horas en carga. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la diferencia prácticamente, a ver, tenemos a Joel Díaz, ¿no? Dice,
las horas en carga son las horas desde el último mantenimiento. Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Pero veamos, las horas operativas son las horas que está funcionando el compresor. O sea, las horas, en pocas palabras, las horas que está encendido el compresor. ¿Ya? Y las horas en carga son las horas que está, digamos, modulando el compresor. ¿Qué quiere decir modular? Que está, se recuerdan que las compresoras, ¿cuál es el parámetro más importante? Son la presión, ¿no? Porque de ahí modula. Igual que las calderas. Las calderas también es el parámetro importante, obviamente entre comillas, porque hay varios parámetros importantes, pero ¿cuál es el parámetro, digamos, que le indica al equipo para que pueda regular, ¿no? Para que pueda modular, ¿no? Que le indica al equipo que, ¿sabes qué? Llegaste a tal medida, tienes que apagarte ya. Luego, una vez que baja, llegaste al mínimo y tienes que encenderte. Ya, entonces, en el caso de compresoras, las horas de carga son esas horas. Ejemplo, digamos que en una compresora yo he seteado, ya en mi pantalla he seteado que va a trabajar a 80 PSI mínimo y máximo va a trabajar a 100 PSI, digamos. Entonces, cuando el equipo va a estar encendido, va a seguir encendido. Apenas todo encienda, va a seguir encendido. Tú levantas la llave, pones start. Entonces, esas horas que está trabajando son las horas de operación. ¿Ya? Ahora, las horas que está modulando, que está trabajando entre 80 y 100 PSI, esas horas son las horas de carga. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si digamos, encendí mi compresor, ya está en 90 PSI, entonces tiene que llegar a 100 todavía. Entonces, ese funcionamiento que está haciendo el compresor son las horas de carga. No, son las horas de carga. O sea, de 90 a 100 PSI, todo ese tiempo que se demora se va acumulando en las horas de carga. Una vez que llega a 100 PSI, ya se apaga. Y esa apaga, obviamente, entre comillas, se apaga, ¿no? Entre comillas, se apaga. Y ahí ya no, esas horas que se está pagando ya no se considera hora de carga. Baja y luego vuelve a encender para que regrese a 100, para que se mantenga. Entonces, esa modulación entre ese intervalo que yo he puesto mi presión, pues son las horas de carga. Y las horas de operación, pues son ya las horas normales del equipo, ¿no? Esa es la diferencia.